Hola, vamos a continuar este estudio de lógica difusa haciendo un nuevo modelo, en este caso uno de temperatura, en el contexto de control inteligente. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a iniciar este video ahora. El modelo que deseo presentarles es el modelo de una ducha, de la mezcla de agua fría y agua caliente en una regadera de un baño para producir agua tibia. Nosotros queremos que el agua que salga de esa ducha sea tibia, pero ella podría salir fría o podría salir caliente. Tenemos una fuente de agua caliente que tiene suficiente agua y no estamos intentando describir cómo funciona la matemática de cómo se mezcla el agua, de cómo se consigue el equilibrio termodinámico, y no estamos intentando describir la matemática del modelo térmico en sí mismo. Lo que queremos describir es el procedimiento que nosotros queremos hacer cuando estamos frente a la ducha y queremos regular la temperatura que sale de la ducha para que sea agradable. Entonces, la temperatura del agua que sale de la ducha puede ser fría o tibia o caliente. Estoy definiendo que hay una variable que es la temperatura y hay otra variable que es el flujo. El flujo de agua que sale de la ducha puede ser bajo, puede ser medio o puede ser alto. Nosotros tenemos dos acciones que podemos tomar en este ejemplo. Nosotros podemos abrir el agua fría o podemos abrir el agua caliente. De igual manera, nosotros podemos cerrar el agua fría y podemos cerrar el agua caliente. O podemos no cambiar a ninguna. Esto es lo que estoy intentando representar con estas variables. La temperatura y el flujo le estoy asignando las etiquetas lingüísticas. Para la temperatura es fría, tibia y caliente, y para el flujo bajo, medio y alto. Y para las llaves, el control que vamos a realizar manualmente del flujo de agua fría y el flujo de agua caliente, tenemos las acciones que son cerrar, igual que es no hacer ningún cambio, y abrir, y lo mismo para el agua caliente. La idea es describir estas variables. Veamos que la acción, en realidad que aquí dice llave de agua fría, pero lo que significa esta frase es acción sobre la llave de agua fría. La acción que vamos a realizar es una variable y toma valores. Igual, la acción que vamos a realizar sobre la llave de agua caliente será una variable y toma etiquetas lingüísticas. Para describir este sistema deberíamos establecer un conjunto de universos de discurso para cada variable. Por lo menos podríamos decir que la temperatura está entre 15 Celsius y 60 Celsius. Que el flujo vamos a determinar 0 para cuando no hay nada de flujo o 1 cuando esté en el máximo. Entonces, o podemos hacerlo con 0 y 100%, pero lo voy a hacer con 0 y 1. Eh, para no tener que estar hablando de unidades de flujo que salen de la ducha, aunque podríamos hacerlo en términos del volumen, del flujo volumétrico, en términos de metros cúbicos por segundo, litros por minuto, la unidad que necesitemos. Y vamos a considerar que la posición de las válvulas, de las llaves, es cuando no hay ningún cambio es cero, y cuando lo abrimos al máximo es un cambio de 50% positivo, puede ser con cualquier número, y cuando lo vamos a cerrar al máximo vamos a hacer un cambio de 50% a negativo. Entonces va a estar, cerrar es menos 50, abrir corresponde o estará representado por más 50 e igual 0. Podemos hacerlo de otra forma, tal vez para que sea más intuitivo. Podemos decir que como la llave cuando está completamente cerrada es su posición de equilibrio, vamos a decir que eso es cero. Cuando está completamente abierto podemos decir que es 100. Y cuando no vamos a hacer ningún cambio podemos decir que es 50. Que es la posición en la que se encuentre. En verdad no es exactamente la posición que tenga, sino el que no vamos a hacer ningún cambio, lo que significa para nosotros igual, que es no hacer ningún cambio, estará en el medio del recorrido, en la posición donde se encuentre. Lo mismo con el agua caliente. Este modelo que estoy describiendo no describe todas las interacciones que hay en el modelo. Vamos a mencionar primero estos elementos
Digamos entonces que si la temperatura es fría y el flujo es alto, entonces debemos cerrar el agua fría. Esto quiere decir, es claro, que si está saliendo el agua de la ducha fría, pero el flujo es bastante alto dentro de la ducha, lo que nosotros deberíamos hacer es, en vez de abrir el agua caliente, porque ya el flujo es bastante alto, deberíamos cerrar el agua fría. Si la temperatura es caliente y el flujo es alto, entonces debemos cerrar el agua caliente. Si la temperatura es tibia, entonces vamos a mantener el agua fría igual y vamos a mantener el agua caliente igual. O sea, aquí lo que dice, si temperatura es tibia, entonces igual agua fría e igual agua caliente. Estoy utilizando las conjunciones, aunque aquí hay una i seguida de otra, para que quede claro que estoy hablando en este caso de una conjunción. Si la temperatura es fría y el flujo es bajo, entonces abrir agua caliente. Si la temperatura es caliente y el flujo es bajo, entonces abrir agua fría. Y si el flujo es bajo, entonces abrir agua fría y abrir agua caliente. Esto no describe todo lo que ocurre en el modelo. La parte más difícil y la parte más importante del modelado usando lógica difusa es pensar en estas reglas. ¿Cómo se describen las reglas que representan a- al modelo que se quiere comentar? Estas reglas están incompletas y ya lo voy a comentar dentro de un momento. Vamos a mencionar algunas reglas más que vamos a agregar. Vamos a empezar con estas. Yo tengo preparado ya el modelo completo, pero vamos a empezar haciendo la representación de este modelo y vamos a ver por qué falla. La dificultad entonces está relacionada con conseguir las reglas que describen al modelo. A veces esto es bastante difícil de hacer y hay algunos acercamientos que no vamos a estudiar por ahora, pero hay algunos acercamientos que permiten determinar matemáticamente cuáles deben ser las reglas para alcanzar un modelo, algo así como la identificación dinámica usando lógica difusa. Bien, aquí estamos en MATLAB. Dentro de MATLAB, lo que vamos a hacer es abrir el toolbox de lógica difusa. Utilizamos la palabra Fuzzy. Aquí aparecerá esta ventana que es el diseñador de lógica difusa. Hemos dicho que este sistema tiene dos entradas, a pesar que no lo dije explícitamente, pero tiene dos entradas que son la temperatura y el flujo, que es lo que nosotros estamos utilizando para tomar decisiones. La temperatura y el flujo son las que determinan qué acciones vamos a hacer. Y tiene dos salidas, que son la posición de la llave de agua fría y la posición de la llave de agua caliente. Entonces voy aquí a Edit y voy a agregar una variable de entrada. A esta primera variable de entrada le voy a decir temperatura. A la segunda variable de entrada le voy a decir flujo. Y además voy a otra vez aquí donde dice edit, voy a agregar variable, voy a agregar una salida y tengo que la primera salida es el agua fría, la voy a llamar simplemente fría y la segunda le voy a llamar caliente. Entonces, bueno, vamos a utilizar un mejor nombre. Vamos a decir que en vez de fría voy a utilizar, voy a decir agua fría y voy a utilizar eh, una sola, lo voy a escribir en una sola palabra y colocando con mayúsculas el comienzo de cada palabra dentro de un solo string, dentro de una sola cadena de texto. Para poder diferenciar agua fría y agua caliente de la temperatura que van a tener estas mismas etiquetas, digámoslo de cierta manera. Entonces, he creado las dos variables de entrada y las dos variables de salida. Vamos a modificar la temperatura. La temperatura, cuando le damos doble clic a cualquiera de las funciones, se debe abrir el editor de funciones. Para crear el modelo de la temperatura, lo que hacemos es agregar o modificar las que ya tenemos. Voy a trabajar con funciones triangulares, aunque no es necesario que las funciones sean triangulares. Nuevamente, ya esto lo había comentado, el rango voy a definir que para la temperatura será desde 15 hasta 60. Vamos a considerar que vamos a decir desde 15 hasta 65, porque así fue como hice el modelo anteriormente.
Vamos a considerar que cuando la temperatura esté en 40, está tibia. Bueno, así me gusta el agua a mí. Por supuesto que cada quien puede considerarlo de distintas maneras. Vamos a considerar que tibia es 40, fría es alrededor de 15 y caliente es alrededor de 65. Vamos a modificar esta función. Yo puedo dejarlas sin hacer modificaciones. En teoría no tengo por qué hacer las modificaciones, pero ya he comentado que es deseable que la altura en cada para cualquier valor de la entrada produzca suficientes cortes en suficientes funciones de pertenencia para que la suma de todas las pertenencias dé 1. Y como MATLAB las propone al inicio, no se produce ese resultado. Podríamos dejarlo así, podríamos trabajar de esta manera, en verdad no nos va a afectar. Lo voy a dejar de esta forma por ahora, si es necesario más adelante, no lo probé así antes de hacer este video, pero vamos a probarlo de esta manera a ver cómo funciona. Si la temperatura es fría, entonces lo que vamos a hacer es definir a 4 valores, perdón, 3 valores que son las etiquetas lingüísticas. Las etiquetas lingüísticas están ordenadas eh, en función del centro alrededor del cual está centrado cada triángulo en la variable de entrada. Entonces la primera es fría, esta tiene sentido que sea tibio y la tercera función tiene sentido que sea caliente. El flujo, dije que lo íbamos a trabajar entre 0 y 1 y vamos a suponer que el flujo, la función alrededor del 0 será dijimos que era bajo, el alrededor del centro dijimos que era medio y el flujo más alto, bueno, será alto. Nuevamente, vamos ahora a las variables de salida y el agua fría puede ser, cuando dijimos que el universo de discurso lo íbamos a definir entre -50 y 50, para -50 indicar que los movimientos son hacia cerrar la válvula y +50 indicar que los movimientos son hacia abrir la válvula. Y entonces la primera de las funciones será cerrar, la del centro será eh, igual, y la tercera será abrir. El agua caliente tiene la misma disposición, entonces -50 hasta 50. Las funciones que vamos a utilizar serán esta función, le voy a decir cerrar, esta otra función le voy a decir igual, y la última le voy a decir abrir. He acoplado las reglas que vamos a trabajar aquí a un lado de la pantalla. La idea es que podamos mostrar simultáneamente las reglas junto con lo que vamos a escribir de este modelo, ¿correcto? Entonces, vuelvo a la ventana principal del diseñador, hago doble clic sobre el nombre del sistema de inferencia difuso, en este momento no tiene nombre, y vamos a describir las reglas. La primera regla que tenemos es, y fíjense que aquí dice, si la temperatura es, y debemos elegir una, y el flujo es, y elegimos otra, entonces el agua fría es, y hacemos una opción, y el agua caliente es. La primera regla, bueno, una de las partes que parece difícil es saber si estamos hablando de o si estamos hablando de y, o sea, si es disyunción o es conjunción. Bueno, eso es parte de nuestro propio razonamiento, de la manera como nosotros hablemos acerca del problema, y múltiples personas llegarán a diferentes reglas para el mismo problema y unos funcionarán mejores que otros. Si la temperatura es fría y el flujo es alto, entonces vamos a cerrar el agua fría. Si la temperatura es fría y el flujo es alto, entonces vamos a cerrar el agua fría y el agua caliente no le vamos a hacer nada. Fíjense que estamos usando AND y le damos a agregar regla. Por otro lado, si la temperatura es caliente y el flujo es alto, entonces cerrar el agua caliente. Si la temperatura es caliente y el flujo es alto, entonces vamos a cerrar el agua caliente y nada con el agua fría, agregar.
Si la temperatura es tibia, si la temperatura es tibia, no hay nada con el flujo. Esta tercera regla dice solamente si la temperatura es tibia, entonces igual agua fría e igual agua caliente. El flujo no cambia nada. Vamos a mantener sin cambio el agua fría y vamos a tener sin cambio, perdón, igual al agua caliente. No, sin cambio, pues no lo vamos a modificar, pero hay que colocar una regla, pues. Agregar. Si la temperatura es fría y el flujo es bajo, entonces abrir el agua caliente. Si la temperatura es fría y el flujo es bajo, entonces vamos a abrir el agua fría, no le vamos a hacer nada, pero vamos a abrir el agua caliente. Eh, si la temperatura es caliente y el flujo es bajo, entonces vamos a abrir el agua fría y no vamos a hacer nada con el agua caliente. Y por último, si el flujo es bajo, y aquí no sabemos nada de la temperatura, si el flujo es bajo, entonces vamos a abrir el agua fría y vamos a abrir el agua caliente. Agregamos esta regla. Entonces hasta ahora tengo un modelo que debe describir lo que ocurre dentro de esta ducha que estamos describiendo en este momento. Puedo cerrar el motor del editor de las reglas y vamos a ver cómo funciona este modelo. Primero podemos ver cómo es la superficie. Vean que en el diseñador puedo ir a donde dice Surface y él debe generar la superficie. Aquí hay dos variables de salida, como se ve en el diagrama. Tenemos el agua fría y el agua caliente y no podemos dibujar las dos en el mismo diagrama. Pero si yo quiero ver el gráfico para el agua fría, el gráfico para el agua fría en este momento se ve de esta forma. Tengo la temperatura y el flujo y cómo debe ser el agua fría. Hay una región donde esto no hay cambio en términos de la temperatura y del flujo. Y si queremos ver el agua caliente, bueno, seleccionamos la variable para agua caliente. Aquí tenemos quiénes son los inputs. Hay dos inputs y una output. Podemos tener más de dos entradas y más de dos salidas. O sea, dependiendo del número del tipo de problema, tendríamos variables diferentes. Entonces, como podemos graficar nada más tres a la vez, hay que elegir dos inputs y un output para hacer una gráfica de esta superficie. Las gráficas son semejantes. La diferencia está, por supuesto, en las regiones donde cambia el flujo de agua fría y agua caliente. Vamos a ver, este es el agua caliente, vamos a ver, este es el agua fría. Esencialmente la misma gráfica, lo único que cambia es la ubicación donde está la caída en esta sección. Entonces, tenemos este modelo, vamos a ver cómo funciona. Para ver cómo funciona, vuelvo al diseñador y voy a donde dice reglas. En reglas, bueno, yo lo que hago es elegir valores para la temperatura. Veamos que agua fría, aquí está 1.72 por 10 a la menos 16 y el agua caliente es 1.72 por 10 a la menos 16. Esto es equivalente a 0. MATLAB no puede escribir el 0 exactamente, bueno, porque está haciendo un cálculo y el cálculo le da un valor, una aproximación numérica y por eso escribe ese resultado. Pero nosotros debemos poder identificar que este número es lo mismo que 0. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el flujo es bajo. Vamos a decir que tenemos un flujo de 0.1, pero que la temperatura es baja. Digamos que la temperatura es de 18 grados Celsius. ¿Qué hace este modelo? En este caso, como la temperatura es baja, el agua fría se debe incrementar y el agua caliente se debe incrementar. Yo quisiera, en verdad, como la temperatura es baja, que el agua caliente se incrementara en mayor medida que el agua fría. Pero eso no es lo que está haciendo este modelo. Vamos a probar otro caso. Vamos a suponer que la temperatura ahora es 25 y que el flujo todavía es pequeño. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, nuevamente ambos se están incrementando, pero no hay ninguna proporción en cómo ellos se están incrementando. Vamos a suponer ahora que el flujo es alto, digamos que 0.8. Entonces, ahora vemos que la temperatura es fría porque estamos cercano a 25 grados, pero el flujo es alto, entonces lo que se hace es disminuir el flujo de agua fría, que es lo que nosotros queremos que ocurra. El agua caliente no se le hace ningún cambio, simplemente disminuimos el agua fría. Digamos que eso llega hasta 0.5 y esto sigue siendo agua fría, entonces algo que nos dice el modelo es que no hagamos ningún cambio. Este modelo no está funcionando muy bien.
Yo no quisiera que yo quiero que esto regule, este razonamiento nos sirva para regular la temperatura del agua de forma que la temperatura intente mantenerse en un valor cercano a lo que nosotros hemos definido como tibio o cercano a 40. Y en efecto no lo está haciendo. O sea, en este punto, como el flujo es 0.5 y si cambiamos esto a otra cantidad, bueno, pero el flujo aquí no se está cambiando. Vemos que ambos valores se mantienen en cero. Si ponemos esto, no sé, en 50, aquí vemos que nuevamente se mantiene en cero. O sea, si el flujo está en 0.5, esto no está funcionando muy bien. Veamos que para cualquier temperatura, cuando el flujo está en 0.5, no hay ningún cambio. Este modelo no está funcionando. Entonces, como les había comentado, tengo una versión modificada. Aquí pueden observar aquí a la derecha la modificación de las reglas. Aquí hay tres reglas nuevas que queremos agregar. Si la temperatura es fría y el flujo es medio, porque esto era lo que estaba ocurriendo, que cuando el flujo es medio no estaba pasando nada. Pero si la temperatura es fría y el flujo es medio, entonces debo abrir el agua caliente. Si la temperatura es caliente y el flujo es medio, entonces debo abrir el agua fría. Y si la temperatura es tibia y el flujo es bajo, entonces tengo que abrir tanto el agua fría como el agua caliente. Esto es algo que nos estábamos mostrando, pero si la temperatura fuera tibia, digamos que la temperatura fuera 40, y el flujo es bajo, digamos que 0.1, entonces esto, bueno, está abriendo ambos, eh, pero yo quisiera que se abrieran en menor medida. En realidad no recuerdo por qué agregué esta regla al final. No importa. Las otras dos son las que determinan el, el comportamiento que quiero lograr. Eh, esta fue la última que agregué y creo pareciera como que si no hiciera falta. Si la temperatura es tibia y el flujo es bajo, entonces quiero abrir el agua fría y abrir el agua caliente. Y eso es lo que en efecto ya está ocurriendo. Vamos a ver si era que cuando esto estaba en cero no me daba resultado. Bueno, sí, se abre en una medida muy pequeña. Vamos a ver qué ocurre con estas reglas. Vamos a observar nuevamente las reglas y vamos a agregar estas tres reglas que he indicado. La primera es, si la temperatura es fría, y el flujo es medio, entonces abrir el agua caliente. Nada con el agua fría y voy a abrir el agua caliente. Agrego esta regla. Ahora, si la temperatura es caliente, y el flujo es medio, entonces quiero abrir el agua fría. Quiero abrir el agua fría y nada con el agua caliente. Y si la temperatura es tibia, eh, y el flujo es bajo, entonces quiero abrir el agua fría y abrir el agua caliente. Esto es por la idea de que a lo mejor la temperatura es la adecuada, pero si el flujo es muy pequeño no tiene mucho uso la regadera, ¿correcto? Entonces vamos a agregar esta regla. Una vez que las he agregado, puedo cerrar esta vista y puedo observar nuevamente cuáles son las reglas con la superficie. Tenemos una nueva apreciación del modelo de las reglas. Aquí se ve mejor la nueva superficie, ha cambiado ligeramente. Vean que la idea es que en cualquier punto donde uno esté, esto debe caer a una zona que está alrededor de 40. O bien caer a esta zona o bien subir a esta zona. O sea, lo que debe estar haciendo el modelo es que desde cualquier punto se está intentando llegar acá a través de estas curvas. O por lo menos esto es la interpretación. A veces es muy difícil interpretar cómo funciona una gráfica. Vemos que si el flujo es muy alto, lo que nosotros estamos intentando es para unas temperaturas eh, relativamente bajas, es movernos a través de esta curva para llegar siempre a la sección del medio. Entonces esta curva parece que muestra un mejor comportamiento. Yo voy a mostrar el que hice antes de hacer todas las cosas que presioné que modifiqué en este video. Bueno, entonces vamos nuevamente aquí a la vista de las reglas, perdón, sí, de las reglas, y en la vista de las reglas, esto no es el editor de las reglas, recuerden, ahí está el editor de las reglas
y está la vista de las reglas. La vista de las reglas es la vista donde están todas las reglas y nosotros podemos introducir valores. Entonces, uno de los problemas que teníamos, vamos a verificar primero si la temperatura es 25, que es baja, y el flujo es pequeño, que es 0.1, entonces debería abrir tanto el agua fría como el agua caliente. Si la temperatura es alta, digamos que es 60, pero el flujo es pequeño, entonces igual debo aumentar el flujo de agua fría y el flujo de agua caliente. Pero ahora, si la temperatura, pues claro, porque está saliendo muy poquita agua. Si la temperatura está en, digamos, 35, pero el flujo está en 0.5, entonces, bueno, no tenemos que hacer ningún cambio. Si la temperatura estuviera en 25, pero el flujo fuera intermedio, entonces, esto está frío, pero el flujo es mediano. Entonces lo que nos dice el modelo es que va a abrirse el agua caliente, pero no se va a modificar en nada el agua fría. Si la temperatura estuviera, digamos, en 48, pero el flujo fuera mediano, medio, entonces se va a abrir un poquito el agua fría, no mucho, un poquito. Recuerden que los valores máximos son de 50, ¿no? Y menos 50. Se va a abrir un poquito el agua fría para intentar hacer que esto llegue a un valor más cercano a 40. Por supuesto, no hay... hacer las pruebas para un problema como este requiere analizar múltiples casos. Esos casos hay que describirlos primero en papel. Hay que hacer una tabla donde diga, yo tengo que la temperatura es de este tipo, tenga este valor y tenga este valor, y estoy esperando que estas sean las acciones que hay que tomarse. Hay que construir una tabla con todas las combinaciones de temperatura y flujo que uno necesita probar y ver si el modelo está funcionando correctamente. Pero parece ser que en este caso lo está haciendo relativamente bien. Vamos a suponer ahora que la temperatura es 48, pero que el flujo es 1, por ejemplo. Entonces, aquí, como la temperatura es muy alta, lo que estamos haciendo es nada más disminuir el flujo de agua caliente, pero no estamos disminuyendo el flujo de agua fría. O sea, con esto se arregla la temperatura, pero no se modifica en total el flujo que tenemos de 1 o de 0 o de 0.9. No se modifica notablemente. De esta manera, una vez que haya habido un cambio de temperatura, se puede volver a evaluar el modelo y volver a calcular cuánto es el próximo cambio. Este sistema colocado para un proceso puede utilizarse bien para controlar la temperatura. Esto es un sistema inteligente, digámoslo de cierta forma. Se mide la temperatura, se mide el flujo y en función de los cálculos que hace este modelo difuso, entonces el sistema podría automáticamente abrir y cerrar la llave y esperar un cierto tiempo para hacer una nueva medición. No puede hacerse instantáneamente porque, bueno, la temperatura toma un tiempo para estabilizarse a la salida de la ducha. Y no es adecuado utilizar un modelo como el que acabo de describir, que no contempla otro tipo de acciones, que después vamos a comentar con más detalle, para interpretar el comportamiento del modelo. Del sistema o controlarlo automáticamente. Sin embargo, estas reglas, tal cual como están descritas, podrían servir para hacer control automático, por ejemplo. Bueno, este ejemplo muestra algunas de las complicaciones que produce el diseño de modelos difusos y, bueno, la utilidad de cómo hacerlo. Algo que no he mencionado es que nosotros podemos guardar el modelo. Vamos a File, le damos a Export y lo podemos exportar a un archivo. Lo voy a guardar en un archivo y en este momento me va a preguntar qué nombre le quiero poner. Le voy a elegir el nombre que yo desee. Voy a llamarlo, lo voy a llamar modelo térmico. No voy a utilizar espacios, ni puntos, ni ningún tipo de carácter especial. Aquí está modelo térmico, no coloque ni siquiera acentos. Y esto creó un archivo, aquí está, dentro de la carpeta actual de trabajo, que se llama modelo térmico. Ahora, también voy a guardar el modelo en el workspace. No necesito guardarlo en el workspace. Lo puedo guardar en el workspace si quiero. Lo puedo exportar al workspace
Y bueno, ya me está sugiriendo el nombre, que es el mismo que tiene el modelo, y ahora está en el workspace. Yo puedo utilizar este modelo directamente desde el workspace, si así lo deseo. Por ejemplo, para evaluarlo, tengo que utilizar la función evalFIS. Luego digo cuánto valen las entradas. Yo sé que hay dos entradas. Las entradas, digamos que son 49 y 0.7, el flujo es relativamente alto y la temperatura es relativamente alta, y luego tengo que decirle el nombre del modelo. El modelo se llama modelo térmico.fis, perdón, está en el workspace, modelo térmico. Entonces esto me debería devolver los valores de ambas salidas. La primera salida será la temperatura, la llave de agua fría, y la segunda salida, la temperatura de agua caliente. Vean que aquí, por cierto, la temperatura es alta y el flujo es relativamente alto. Entonces, ¿qué está haciendo el modelo? Está abriendo el agua fría y a la vez está cerrando el agua caliente. Esto es algo que no reproducía el modelo inicial. Por esto es que agregué estas tres reglas. Yo quisiera que la temperatura produjera cambios en diferentes sentidos en el momento que no se tiene, que se tiene un flujo alto. Y para esto agregué la última regla. Perfecto. Entonces, quiero que quede claro que la idea en este modelo, pero el modelo puede utilizarse para hacer cálculos y puedo utilizarlo y combinarlo con otras herramientas que ya yo tenga elaboradas, otras soluciones que tenga elaboradas, utilizar el modelo difuso. Inclusive lo podemos incorporar en modelos de simulación, de Simulink. Eso lo haremos eventualmente. En conclusión, bueno, tenemos que la elaboración de un modelo como el que hemos descrito requiere a, bueno, hacer un estudio de cómo funcionan las variables, cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar, cuáles son las reglas que describen al modelo, cuál es el comportamiento que nosotros estamos esperando del modelo. Para eso es necesario tener un conocimiento de experto de cómo funciona el modelo, si queremos hacer un modelo difuso. Sin embargo, los problemas de la vida cotidiana y los problemas para los cuales se tienen expertos son muy fáciles de describir usando lenguaje, o son más fáciles de describir usando lenguaje que usando ecuaciones. Entonces, lo que debemos hacer es identificar las variables, identificar las etiquetas lingüísticas que están asociadas a cada variable, y luego identificar el universo de conjunto, el universo de discurso, y en qué contexto cada etiqueta tiene significado. Al utilizar todo esto y describir las reglas que relacionan a las variables, podemos modelar sistemas con mejor o menor ajuste a la realidad. Muchísimas gracias por su atención y hemos terminado este video. Hasta luego.